Y para cerrar esta semana especial, lo mejor que podemos hacer es dar homenaje al séptimo arte mexicano de este género, con 6 películas antiguas de terror mexicanas que tal vez no conocías. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6, El hombre sin rostro, película dirigida por Juan Bustillo Oro, que se estrenó en 1950 en el cine Chapultepec y fue protagonizada por Arturo de Córdoba, actor que años después protagonizó El hombre que logró ser invisible. Duele tanto la injusticia, Beatriz. El hombre sin rostro tiene como protagonista a Juan Carlos Lozano, un inspector encargado en resolver una serie de extraños asesinatos de mujeres dedicadas a la vida galante. Sin embargo, mientras trabajaba en su investigación, luchó una batalla personal con su propia conciencia, pues se encontraba agobiado por unos terribles sueños sobre un misterioso hombre sin rostro. Al encontrarse en un callejón sin salida en la investigación, derrotado, intenta abandonar el caso. Sin embargo, un amigo y colega suyo, el doctor Eugenio Brittel, lo asiste y ayuda a hacer un viaje a su pasado y pensamientos, pues está convencido que los sueños y el extraño comportamiento de Juan Carlos pueden llegar a tener un lazo. Poco a poco surge la verdad, un oscuro secreto. Dios mío, era él. Era el asesino sin cara a quien yo mismo había dado la libertad. El filme hace uso del recurso del flashback y sueños surrealistas que, gracias al tremendo trabajo de fotografía de Juan Bustillo Oro, ayuda a crear esa sensación de inquietud e inseguridad que puedes llegar a sentir cuando tú tienes una pesadilla. Número 5. La momia azteca, producida por Guillermo Calderón en 1957, fue la primera de una trilogía de películas de momias mexicanas. En plena edad de oro del cine mexicano, estas películas fueron las antagonistas de lo que sería algún tiempo después las momias que luchaban contra el santo. Aquí esta trilogía tenía su propio concepto. Las otras dos fueron La maldición de la momia azteca y La momia azteca contra el robot humano. Realizando un experimento de hipnosis, el doctor Almada descubre que su novia Flor es la reencarnación de una doncella azteca que fue sacrificada por amor. Su cuerpo está oculto en la cámara secreta de la pirámide de Yucatán. Junto a ella está la momia de su amante, condenada a velar por siempre el descanso eterno. Una vez que Flor recupera la memoria, es capaz de guiar a su padre, al doctor Almada y su asistente hacia los restos de la doncella. Lo que no sabían es que mientras hacían esto, el colega de Almada, el doctor Kropp, lo sigue de manera sigilosa con el propósito de robar todos los tesoros que aguarda la pirámide. En eso Popoca, la momia azteca, despierta para atacar a los profanadores. Las 3 películas fueron filmadas en 1957, con locaciones en la zona arqueológica de Teotihuacán, una tras otra sin interrupción en el cronograma de producción. Posteriormente, la película fue reeditada y distribuida en Estados Unidos en 1963 por el productor Jerry Warren como El ataque de la momia maya. Número 4. La Llorona, dirigida por René Cardona en 1960, aborda la leyenda popular de Guanajuato, La Llorona, el fantasma de una mujer que vaga por las calles llorando a los hijos que asesinó en un ataque de locura. La película se centra en Margarita y Felipe, que deberán enfrentar al terrible espectro que amenaza con matar a su primer hijo. Ya como lejos de aquí todo se olvidará. No, la maldición ya está en mi sangre. La siento correr por mis venas.
Fue rodada en la ciudad de Guanajuato, destaca por su atmósfera melancólica y un uso del lenguaje poético, en parte para darle esa ambientación de estar escuchando una leyenda en el centro de Guanajuato, y también porque era algo que caracteriza al cine de esa época. Margarita es una mujer que desafía las normas de la sociedad y se atreve a cuestionar dogmas religiosos. Esta película marca un punto clave en el desarrollo y evolución del cine de terror. Además, cuenta con un argumento bastante simple, pero que logra atrapar al espectador. Pese a que no hay demasiado sobrenatural en la mayoría del metraje, su relato trágico sirve para darle un trasfondo dramático a la figura, que regresa al presente encarnada en una niñera que básicamente es una especie de versión oscura de Mary Poppins, en la que la nana intenta asesinar a un niño de 4 años de distintas formas para cumplir con la maldición. Una víctima más de la maldición de la Llorona. Número 3. La invasión de los vampiros. Esta es parte de una duología de películas de vampiros dirigida por Miguel Moraita, siendo precedida por Vampiro Sangriento en 1962. Un año después sale a la luz La invasión de los vampiros. En el siglo XVI, el Dr. Ulises, un experto en vampiros, está convencido de que el conde Frankenhausen es responsable de varias muertes en su aldea. Visita el castillo del noble, pero no logra convencer a Brunilda, la hija del conde, de que es su padre un vampiro. Al enfrentarse a este en su laboratorio secreto, el Dr. Ulises lo clava en la pared, ya que este se había transformado en murciélago. Sin embargo, todos aquellos a quienes habían mordido se levantan de sus tumbas y atacan al pueblo. La película de Moraita también sigue el camino de los eurogóticos, con escenarios envueltos en niebla, mansiones espeluznantes que albergan pasadizos secretos, combinando lo irreal, casi fantasmagórico, con cierto realismo. En este aspecto tiene mucho que ver el trabajo de fotografía, obra de Raúl Martínez Solar. Moraita logra además sacar un enorme provecho de unos intérpretes perfectamente integrados en el ambiente, casi diabólico, propuesto por el director, con la excepción de Fernando Soto, el actor cómico apodado como Mantequilla, que ofrece uno de esos personajes chistosos que terminan siendo más molestos que graciosos. Aún así, La invasión de los vampiros es mucho mejor que su predecesora y sin duda te hará recordar a George Romero con esos vampiros convertidos en muertos vivientes. Número 2. La mansión de la locura. La mansión de la locura fue dirigida por Juan López Moctezuma en 1973, quien durante su carrera como director de cine realizó solamente 5 películas, todas ellas enmarcadas en el género del terror gótico y del suspenso. Algo que la hace única son los impresionantes personajes y la escalofriante escenografía. El director adapta libremente una historia de horror de Edgar Allan Poe llamada El sistema del Dr. Tarr y el profesor Pluma. Un periodista francés que ha pasado muchos años fuera de su país regresa para hacer un reportaje sobre un famoso y apartado manicomio llevado por el Dr. Maillard. Cuando llega allí, se encontrará que el doctor ha llevado a cabo una nueva y discutible terapia con los enfermos, a la que él llama el método de la benignidad. Este consiste en dejarles hacer lo que quieran a los locos y seguirles la corriente en todo. En realidad, el Dr. Maillard esconde un terrible secreto. Es una cinta extraordinaria que estuvo enlatada por casi 5 años, debido a la censura que se impuso respecto a su contenido, ya que aparecen diversos desnudos y sobre todo la alocada temática neorrealista que aborda. Como dato un tanto irónico, el director y discípulo de Alejandro Jodorowsky, Juan López Moctezuma, pasó sus últimos días en un hospital psiquiátrico. Número 1. Misterios de Ultratumba. Con esta película, Fernando Méndez se inició en el cine de horror en 1958. La ambientación es en el siglo XIX y la historia gira alrededor de la muerte, fantasmas y monstruos. Respuesta a la pregunta que tanto inquieta su vida. ¿Qué hay más allá de la muerte?
La historia trata de que al morir el médico Aldama, su colega en el asilo de las Mercedes, Masali, recuerda un juramento que ambos se hicieron. El primero que muera revelará los misterios de Ultratumba al otro, y es así como inicia una gran masa de crímenes y locura que incluye posesiones, asesinatos y venganzas post-mortem. Toda la película está teñida de misterio, espiritismo, fantasmas y horror. He vuelto a la vida en otro cuerpo. Carne, carne, ha dado igual. Llama la atención cómo se enfrentan narrativamente algunos personajes, por ejemplo el Dr. Masali con respecto a una de sus pacientes, una mujer desquiciada y demente, asesina en potencia, que solo se calma al sonido de una caja musical. Cintas como estas son desconocidas hoy en día y simplemente la memoria se ha vuelto vaga y no se rescatan del olvido. Todos los elementos fantásticos narrados en Misterios de Ultratumba entran con facilidad en nuestro cerebro. No entiendo nada. No quiero entender nada. Solo sé que quiero vivir y viviré. Pero comprenda usted. El film parece una montaña rusa perfectamente controlada. Hacen de la película un más que digno cuento de horror, sugiriendo reflexiones sobre la locura, el cambio de identidad o el preocuparse demasiado de la muerte. Dime lo que opinas, ¿conoces algunas de estas películas? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.